Nací en pecado de un padre y una madre, pecadores. Crecí en pecado, seguí en pecado y andaba en sombra de tinieblas, de oscuridad. Las cadenas me apresaban, más pesaban los grilletes al caminar, siendo esclavo del pecado, de las sombras de las tinieblas, mas llevando la carga de mi pecado enceguecido sin rumbo, a dónde ir, azotado por el diablo, destruido. Mas un día me encontré con un hombre que me liberó de mis cadenas y me limpió, me lavó, me restauró, llevó mi carga, me santificó, me justificó, me salvó y ahora soy libre por ti, Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto de poder nuevamente predicar la palabra de Dios, de compartir. Amén, hermanos. El día de hoy el tema es esclavos del pecado, libres en Jesús. Amén. Antes de todo, espero que estén bien. Estoy siempre orando por sus vidas. Siempre estén gozosos, hermanos, ante todo, todos los días, porque hay que anhelar esta vida que Dios nos ha dado tan linda, de poder disfrutar todos los días de nuestra vida. Amén. Disfrutar del amor, del gozo que Dios nos ha dado. Amén. Porque lo tenemos en nuestros corazones, a pesar que pasan todas estas cosas, pero estamos siendo libres, somos libres, hermanos. Somos como las aves libres que pueden volar de un lado al otro. Amén, hermanos. Antes de todo vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, Señor, por todo, Señor. Padre Santo, gracias por todas tus bendiciones, Dios mío, Señor. Te pedimos por toda aquella gente que está sufriendo, esas almas que se están muriendo, Dios mío, Señor, tal vez sin ti, Dios mío, Señor. Te pedimos también por todas aquellas almas, Dios mío, Señor, que no te tienen, Dios mío, que te reconozcan que tú eres Señor Jesucristo, Dios mío, Señor, que se arrepientan de sus pecados, Dios mío, Señor. Padre amado, con todo esto lo que está pasando, Dios mío, Señor, que digan, Dios mío, Señor, que realmente vean que las cosas materiales, que todas las cosas, Dios mío, Señor, no se puede hacer nada, Dios mío, Señor. Mas tú, Dios mío, nos traes paz, gozo, amor, Dios mío, Señor, nos traes esperanza en ti, Dios mío, Señor. Gracias por todo, Dios mío. Tú nos has traído libertad, Dios mío, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga mucho. Amén. Como les decía, el tema de hoy es esclavos del pecado, libres en Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver unos 6 puntos que les voy a decir. Cree en Él, permanecer en Él, conocer la verdad y la verdad os hará libres. La respuesta de los esclavos del pecado. El esclavo que peca es esclavo del pecado. Y el último es la promesa de la libertad. Amén, hermanos. Podemos abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 8. Vamos a ver desde el 31 hasta el 36. Juan, capítulo 8, desde el 31 hasta el 36. Amén, hermanos. Entonces, donde dice, la verdad os hará libres. Amén. Vamos a leer desde el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús, dijo a los judíos que habían creído en él. Entonces podemos ver que había un grupo que creyó en él, dice. Y si vosotros permaneceréis en mí, en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén, hermanos. Entonces podemos ver que algunos judíos han creído en él. Pero Jesús les está diciendo, por eso el primer y el segundo punto es creer en él. Si tú realmente crees en él, tienes vida eterna. Y si permaneces en él, amén, Dios te va a recompensar. Tú vas a ser un buen hijo, un buen servidor de Dios, vas a dar ejemplo. Por eso le dices, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, dice, permaneceréis en mi palabra, ¿qué quiere decir? Que guardemos
todas las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra, todos los mandamientos, todo lo que nos ha enseñado en las cartas también de Pablo, todo si lo aplicamos en nuestras vidas, Dios nos va justamente a ayudar a poder ser ejemplos de ser luz, sal. Por eso dice, Él nos da la libertad, amén, hermanos, somos libres. Cuando tú empiezas a hacer esas cosas que Dios te enseña, que el Espíritu Santo te va ayudando en tu vida, tú eres libre. A veces muchas personas tienen tal vez temores de hoy en día de la muerte. Pero ¿qué dice? El amor, cuando tú tienes amor, no tienes temor, amén. Ya no tienes temor en realidad de las cosas, dices, tienes paz en tu corazón, amén. Entonces tú vas aplicando poco a poco las cosas que Dios está obrando en ti. Vamos a seguir leyendo. Y dice, si conoceréis la verdad, y la verdad os hará, que dice, libres, dice. Y si conoces la verdad, dice, la verdad hará libres. Tú cuando crees en el Señor Jesucristo, tú cuando permaneces en Él, tú eres libre del pecado. Las cadenas son liberadas. Por eso antes nosotros vivíamos. ¿Qué es lo que pasa a la gente? Antes nosotros vivíamos en pecado, enceguecidos, no teníamos luz, estábamos viviendo con cadenas. Amén. Es como decir, no hay una claridad en nuestra mente, no conocemos realmente qué es la luz, qué es el amor de Cristo. Por eso este mundo anda con mucho temor, con mucho miedo de todo. Pero tenemos al Señor Jesucristo que nos da esperanza, que sabemos, en Él confiamos, hermanos. Tenemos nuestra salvación en Él, eterna, con Él. Pase lo que venga, porque para nosotros es vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice. Amén. Vamos a seguir leyendo. 33. Y le respondieron el linaje de Abraham, somos, dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces otro grupo estaban respondiendo, les respondieron, linaje de Abraham somos. Estaban diciendo, nosotros somos linaje de Abraham, dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie, dijo. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ahí podemos ver el tercer punto, que es conocer la verdad, y la verdad os hará libres. El cuarto punto es lo que estamos viendo, es la respuesta de los esclavos del pecado. Ellos todavía seguían en pecado, no conocen la verdad, no han creído en Él, no conocen la palabra de Dios, no están permaneciendo en Él. Entonces ahí podemos ver que son esclavos. El mundo es esclavo del pecado. Las personas que no conocen a Cristo son esclavos, hermanos, del pecado. Ellos no se dan cuenta de las cosas que hacen, de las cosas que dicen, no se dan cuenta. Pero nosotros tenemos luz, amor. Por eso que hay muchas personas en iglesia, digamos, que todavía no han conocido realmente a Cristo. En la iglesia hay mucha gente que tal vez, supuestamente, los fariseos tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, sabían mucho, pero realmente reflejan el amor de Dios. Realmente tú ves el amor de Cristo en sus vidas, el perdón. Hay que saber analizarnos, hermanos, ¿realmente soy hijo de Dios? Amén. ¿O soy esclavo del pecado? Pero dice ¿qué dice en el 32, versículo 32? Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres, dice. Por eso yo les digo muchas veces, el matrimonio es libertad en Cristo. Es libertad en Cristo. Es lo que Dios ha formado, la familia. Es lo más importante. Es un núcleo, Jesucristo en tu hogar y tu familia, tu esposo, tu esposa. Si tú realmente eres cabeza de hogar, tu esposa se sujeta, tus hijos son bien criados en el Señor, tú les estás haciendo las cosas bien. Todo tiene un orden, y en el orden siempre hay libertad, hay amor, hay paciencia, paz. Amén, hermanos.
Pero por eso dice, yo soy libre en Cristo Jesús. El 34, y Jesús les ha respondido, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dice. Vamos a seguir leyendo. Jesús respondiendo otra vez, de cierto digo, que todo aquel que dice, practica pecado, esclavo es del pecado, dice. Entonces hay muchos hombres, muchas mujeres en este mundo que son esclavos del pecado. El pecado es algo consecutivo, es algo que te sigue, es algo que te esclaviza, es algo que no te deja ser libre, es algo que te sigue. ¿Por qué creen que mucha gente siempre en el mismo pecado cae? Sigue cayendo en el mismo pecado. Nunca puede liberarse, nunca puede decir, ya soy libre, Señor Jesús, ya no quiero ser esclavo del pecado. Tal vez hay muchos pecados en tu vida, tal vez tú no eres cristiano, estás en fornicación, en adulterio, o eres muy mentiroso y no puedes salir de ese pecado, pero en Cristo Jesús rompe todas esas cadenas de pecado. Eres libre del pecado. Si tú realmente eres cristiano, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Se rompe toda cadena, hermanos. Yo les digo, vamos a seguir leyendo. El quinto punto es esclavo de que peca, es esclavo del pecado. Otra vez voy a leer, perdón. El esclavo que peca es esclavo del pecado. Amén. Vamos a seguir leyendo. 35. Y el esclavo que no da en casa para siempre, el Hijo sí que da para siempre, dije. 36 más vamos a leer. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice. Amén, hermanos. Vas a ser libre. Aquí está dando el último punto, la promesa de la libertad. Amén. Y dice otra vez, voy a leer. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, dice. El Hijo sí queda para siempre. Está dando como un ejemplo, dice. El esclavo no queda en la casa para siempre. Un esclavo, yo les digo, no es dueño de la casa, no es hijo. No se queda para siempre. No tiene los mismos derechos que un hijo. Pero ¿qué dice? El Hijo sí queda para siempre. Nosotros somos hijos de Dios y vamos a estar algún día en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres del pecado y vamos a estar con Él como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, del Altísimo. Pero los esclavos no son hijos, siguen en esclavitud. Este mundo sigue en esclavitud. Por eso está haciendo la comparación. Y el último versículo es 36. Así, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que te puede libertar es el Señor Jesucristo, hermanos. La única cosa, yo les digo, el único camino, la verdad y la vida es Jesús, el buen pastor, la luz y la verdad. La resurrección es Cristo, el único hombre que ha muerto por ti. Yo les digo, Cristo Jesús es el único camino para este mundo, es la única solución. Algún día Jesús vendrá en las nubes y va a arrebatar a su iglesia y vendrá por segunda vez como rey a poner orden a esta tierra. Amén, hermanos. Seremos libres y estaremos disfrutando con nuestro Señor Jesucristo. Pero aún acá somos libres del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Somos libres en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dios les bendiga mucho. Espero que lo lean ustedes mismos, la palabra de Dios, que lo analicen siempre, que
y partan, digamos, con sus familias, siempre estén orando. Dios les bendiga, tal vez estamos pasando tiempos que nunca han pasado, pero la iglesia sigue. Amén, hermanos. Amén. La palabra de Dios sigue. Dios les bendiga.